Hola, hola a todos, todas. Bienvenidas a esta plática semanal con México a Pie, platicando de una obra, un artista, José Clemente Orozco. En esta plática me gustaría que nos concentráramos mucho en dos cosas, en lo que pensamos y en lo que sentimos al ver una obra. A mí me parece el fundamento del análisis de la obra y es la manera de hacer el arte algo significativo para nuestras vidas y pues es una manera muy, muy interesante de explorar el mundo en general. Primero que nada, vamos a hablar de el artista. Aquí tenemos un retrato de José Clemente Orozco, hecho por David Alfaro Siqueiros. Me parece interesante que en esta primera diapositiva presentarles un retrato de Orozco hecho por alguien más para que empecemos a sentir una cosa que es bien importante a la hora de analizar el arte, el contraste. Nuestro cerebro funciona a partir de entender contrastes, así funciona la percepción básicamente. Entonces quiero que veamos esta obra de Siqueiros, que está en el Poliforum, y empecemos a notar ciertas cosas de la pintura. Podemos ver, por ejemplo, que Siqueiros utilizaba mucho las líneas muy geométricas, muy visibles a la hora de terminar sus composiciones. Y vamos a ver cómo Orozco pues hace una cosa completamente diferente. Y pues viene lo interesante del análisis. Ahora nosotros vamos a ser partícipes de la obra. Vamos a tratar de adentrarnos en nuestra mente para entender un poquito mejor lo que Orozco quería decir o entendernos un poquito mejor a nosotros mismos a través de reflejarnos en la obra. Esta imagen que puse aquí del lado izquierdo me parece un muy buen ejemplo sobre lo que podemos hacer para analizar. Podemos ver que es un boceto, es un bosquejo, no es ningún trabajo acabado. Son solo formas geométricas a las que se les dio volumen con ashurado, esta técnica de dar líneas, pero la técnica de la línea es muy suelta, no tiene un gran compromiso. Es un ejercicio que haces muy rápido solo para entender cómo vas a construir. También podemos ver un poco más tenuemente esta línea vertical y estas diagonales que hizo Orozco para encontrar el centro de la composición y poder partir ahí para dividir el cuadro en segmentos y poder hacerlo interesante de observar. Vamos a ver esta obra. Este es un boceto de la obra llamada Prometeo, que pintó en el Pomona College, California. También es muy prominente el uso de las líneas de composición que les había mencionado antes. Vemos cómo empieza una diagonal así, y otra así, y otra así. Hay líneas horizontales también. Y vemos que a través de ellas Orozco divide la composición para que tenga un punto de enfoque. La mayoría de las líneas nos llevan a este lugar que está justo el ombligo de Prometeo. Aquí ya les presento Prometeo acabado y dentro del contexto. El contexto aquí es este gran arco ojival o de punto alto y es lo que le da la forma a toda la... Genera una línea imaginaria, digamos, bastante vertical, divide la composición en dos, pero esta misma línea y este punto que hay aquí nos obliga a pensar que hay algo subiendo. En este caso, el Prometeo mismo está ejerciendo fuerza visual. Nuestro cerebro interpreta que aquí hay una fuerza que va hacia arriba. Él está funcionando como una columna, de alguna manera soportando fuera de la vista del espectador. A esto le podemos llamar verticalidad. Ya que les presenté estas obras, quiero que ustedes hagan un análisis en serio, lo más profundo que podamos. Les presento esta obra. A propósito, les tapé el nombre y el lugar donde están hechos, porque muchas veces, antes de ver una obra, leemos el título y eso nos da demasiada información. Es bien importante que cuando uno va al museo o a donde sea en realidad, vea la obra, trate de hacer su análisis y luego ver el título. Analícenla, digiéranla, siéntanla. Quiero que veamos el boceto de la obra. Aquí podemos ver cómo Orozco utilizó las líneas verticales y las horizontales para dividir su espacio de trabajo en 6 paneles. Vemos que Orozco también utilizó aquí la línea diagonal para encontrar el centro y seguir dividiendo la obra. José Aguirre nos dice que vio escaleras, sí, aquí hay unos elementos como de escalera y que definitivamente nos hacen pensar en ascensión. Elisa Terrazas nos dice la representación de la industrialización. Hay muchos elementos industriales no orgánicos. Les decía que lo orgánico normalmente tiene líneas suaves, curvas, y lo técnico, lo tecnológico, industrial, sobre todo representado aquí por Orozco, pues tiene ángulos muy duros. Beatriz nos dice, yo no veo escaleras, sino una oruga de tanque de guerra. Muy bien en la interpretación ahí. Yo creo que cumple un poco la función de ambas.
Katy nos menciona diferentes razas. Sí es cierto que los diferentes personajes tienen diferentes tipos de rasgos faciales. Una bala como enorme, sí, aquí hay una como bala enorme, que también tiene este elemento que a mí me hace pensar en una tuerca haciendo relación con lo tecnológico o industrial. Ahora vamos a hacer una transparencia para que vayamos viendo cómo se transforma el boceto en el cuadro terminado. Me gusta ver el boceto también porque nos quita un poco de ruido visual a veces. Pero ahí van viendo cómo el boceto encaja casi perfectamente con el cuadro terminado. No sé si leyeron la ficha, el mural mide 5,5 metros de largo. Pasar de un boceto a un cuadro ya de por sí es difícil, pero pasar de un boceto en pequeño a un mural de esta magnitud debe ser mucho más difícil. Ok, entonces vamos a regresar a lo simbólico. Esto de acá, pues parecen las orugas de un tanque. El cuadro se llama Dive Bomber and Tank o avión bombardero y tanque. Entonces, aquí vemos uno de los elementos del título y el bombardero es un poquito más difícil de ver. Estos elementos laterales que les decía acá y del lado derecho son las alas de este bombardero. Aquí tenemos la cola del bombardero con los alerones. Veíamos los ganchos, estos ganchos crueles de carnicero en dos elementos diferentes que pues nos hablan de crueldad y sufrimiento, que además el tema del sufrimiento pues está reforzado por estas caras y de ahí se agarran las cadenas. También vemos el sufrimiento de esta persona o estas personas en realidad, porque aquí ya vemos 3 pies que están siendo aplastados por la industria y por la guerra. Este cuadro son 6 paneles diferentes. Está en el MoMA para una exposición que se hizo de 20 siglos de arte mexicano. Orozco pintó este cuadro en vivo, básicamente, mientras la gente podía pasar a verlo, lo que lo hacía un poco como un performance. La otra cosa de este cuadro es que cada uno de estos paneles, a pesar de que es un mural, los paneles son móviles. Entonces Orozco tenía la intención de que estos paneles se pudieran reacomodar como se quisiera y debería generar una composición. Yo experimenté con varias composiciones. Aquí vemos los 6 paneles reordenados. Aquí vemos estas líneas que ahora en vez de ser la cola del avión se convierten en una línea de horizonte. Esto lo podemos interpretar como un cielo nocturno o quizá muy temprano en la mañana, y vemos cómo las líneas tienen una coincidencia en sus ángulos. A mí me parece muy interesante y maravilloso en realidad cómo planificó el cuadro, la composición, para que fuera una composición o modificable. José Aguirre nos pregunta, ¿tiene sentido con todas las combinaciones? Es un poco difícil afirmar que tiene sentido, ¿no? Depende muchísimo de la interpretación, pero me parece que no es difícil encontrar armonía. Elisa nos dice, sin importar cómo estén organizadas, siempre nos habla de drama y caos. Concuerdo totalmente. O los pasos que sigue Orozco para llegar a este drama, a este caos, son las líneas en ángulo. Muy pocas de las líneas son horizontales. Lo horizontal nos da estabilidad, genera paz y orden, y las líneas en ángulo muy a menudo generan inestabilidad. También los colores, los altos contrastes entre negros, grises muy oscuros, blanco y el muy poco uso de color, pero el color muy rojo generan este caos. Y bueno, esta fue la plática del día de hoy sobre José Clemente Orozco. Espero se lleven algo, ya sea algo de información nueva sobre Orozco o simplemente una nueva manera de ver el arte. Aquí del lado derecho pues tienen nuestras redes sociales, las maneras de contactarnos. Estamos en Instagram como México a Pie. Tienen nuestro WhatsApp o pueden llamarnos. Tenemos mexicoapie.mx, el sitio web. Tenemos página de Facebook y un canal de YouTube que está empezando a tener muy buen contenido. Estamos como todos en el encierro, en la cuarentena, pero si están interesados en tomar un tour con nosotros, ya sea de arte, ya sea de historia, de antropología, de lo que quieran, nosotros vamos a estar aquí disponibles en cuanto nos den el banderazo verde. También tengan por seguro que estamos diseñando protocolos para que todo el mundo se sienta y esté seguro. Ya les estaremos avisando. Si nos siguen en nuestras redes sociales, sobre todo en Facebook, ahí estamos subiendo contenido todo el tiempo. Les digo, estos videos cortos, les vamos a dar más información sobre las pláticas que siguen y si pudieran pasar la palabra de que estamos haciendo esto, pues para mantenernos activos, seguir trabajando, seguir aprendiendo y seguir comunicando, que es una de las cosas que más nos apasiona, pues es más que suficiente. De nuevo, no sé si tengamos alguna pregunta antes de que demos fin a esta plática y si no, pues de nuevo, muchísimas gracias por haber asistido y espero se la hayan pasado bien. Hasta luego, pásenla bonito.